Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una historia que, les prometo, los dejará sin aliento. Hablaremos de Demet y Can, dos nombres que seguramente les suenan muy familiares, y de un secreto que rodea a su futuro bebé, una verdad desgarradora que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se pone intenso. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, que créanme, vienen cargadas de sorpresas. Vamos a sumergirnos directamente en el meollo del asunto. Todos conocemos a Demet Özdemir y a Can Yaman. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, cuyas carreras despegaron a nivel internacional gracias a series que nos robaron el corazón, como Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí. La química entre ellos era palpable, algo que trascendía la pantalla y que, honestamente, todos esperábamos ver florecer en la vida real. Y para nuestra alegría, así fue. Su relación se hizo pública, y el mundo del espectáculo y sus fans enloquecieron. Verlos juntos era como ver una película romántica cobrar vida. Pero las cosas en el mundo de la fama rara vez son tan sencillas como parecen, ¿verdad? Y cuando empezamos a escuchar rumores sobre un posible embarazo, la emoción general se disparó. Imaginen la noticia. Demet y Can juntos esperando un bebé. Sería la pareja de ensueño consolidando su amor con la llegada de un miembro más a su adorada familia. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de deseos de que fuera cierto. Y nosotros como fans estábamos conteniendo la respiración, esperando una confirmación oficial. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado, un giro oscuro y doloroso que nadie, y repito, nadie anticipó. Porque la verdad que empezó a filtrarse, la verdad que poco a poco fue saliendo a la luz, no era la de un embarazo deseado y feliz. Era una verdad mucho más compleja, mucho más trágica, que involucraba decisiones difíciles y una realidad que nos hizo replantearnos todo lo que creíamos saber. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a notarse en la forma en que manejaban la información. Las apariciones públicas de Demet se volvieron más escasas, y cuando aparecía, se notaba una cierta melancolía, una tristeza que intentaba disimular con sonrisas forzadas. Can, por su parte, se mostraba más reservado de lo habitual, enfocándose en sus proyectos, pero con una tensión subyacente que era difícil de ignorar. Los rumores, como siempre, empezaron a volar. ¿Problemas de pareja? ¿Estrés por la fama? Nadie acertaba. La noticia que finalmente rompió el hielo, y que causó un revuelo tremendo, no fue una confirmación de embarazo. Fue algo mucho más delicado. Se empezó a hablar de una interrupción del embarazo. Sí, han oído bien. La pareja que todos veían consolidando su amor con un futuro hijo, habría pasado por la devastadora experiencia de perder un embarazo. Imaginen la conmoción. No era solo la noticia de una pareja famosa con problemas. Era la noticia de una pareja que, al parecer, había experimentado la alegría de concebir, solo para ser golpeada por la inmensa tristeza de una pérdida. Y lo que hace esta historia aún más impactante y desgarradora, es cómo manejaron esta situación, y lo que esto reveló sobre la presión que enfrentan las figuras públicas. Según fuentes cercanas, y esto es lo que ha trascendido de forma no oficial pero con un grado de credibilidad bastante alto, la decisión de interrumpir el embarazo no fue fácil. No se trató de un simple cambio de opinión o de una incapacidad para afrontar la maternidad en ese momento. Se trató de una situación médica complicada, o quizás de circunstancias personales que hacían que continuar con el embarazo fuera inviable o extremadamente arriesgado. Los detalles exactos son escasos, y es importante recalcar que siempre debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas, especialmente en momentos tan íntimos y dolorosos. Pero lo que sí podemos deducir, y lo que nos lleva a reflexionar, es la inmensa presión que sienten figuras como Demet y Can. Constantemente bajo el escrutinio público, cada paso, cada decisión, cada aspecto de su vida privada se convierte en material de conversación, de análisis e incluso de juicio. Cuando estás lidiando con algo tan personal y devastador como una pérdida de embarazo, la idea de tener que enfrentar el mundo, de tener que explicar, de tener que responder a preguntas, debe ser abrumadora. En este caso, la aparente elección de mantenerlo en privado,
al menos inicialmente, revela una lucha entre la necesidad de procesar el duelo en un espacio seguro y la expectativa de la opinión pública de tener acceso a cada detalle de sus vidas. La desgarradora verdad es que, a veces, lo que se presenta como un secreto o una ausencia de noticias, es en realidad un periodo de profundo dolor y reflexión. Lo que más impacta es la idea de que esta noticia no se convirtió en un titular de escándalo, o al menos no fue el foco principal. Lo que se priorizó, y esto habla muy bien de ellos como personas, fue el respeto por su dolor. Si bien los rumores circularon, la narrativa principal que se intentó mantener fue la de una pareja que, ante una adversidad, buscaba la forma de seguir adelante unidos. Y esto nos lleva a pensar en cuántas personas pasan por situaciones similares en la vida cotidiana, lidiando con pérdidas de embarazo, con abortos espontáneos, o con decisiones difíciles relacionadas con la maternidad, y cuánta soledad y juicio deben enfrentar. La historia de Demet y Can, aunque sea la de dos figuras públicas, nos recuerda la universalidad del dolor y la importancia de la empatía. Podríamos imaginar la escena, Demet con el corazón roto, enfrentando una realidad que ningún futuro padre espera. Can tratando de ser el apoyo incondicional, pero también lidiando con sus propias emociones y con la impotencia ante una situación que escapa a su control. La presión de seguir trabajando, de mantener las apariencias, mientras por dentro el mundo se desmorona. Es un escenario que pone los pelos de punta. Y es ahí donde la verdad, que nadie esperaba, se manifiesta en toda su crudeza. No era una noticia feliz de embarazo. Era una noticia, o más bien una serie de indicios, que apuntaban a una profunda tristeza, a una pérdida significativa. Y lo más impactante es la forma en que, a pesar de la especulación, mantuvieron un cierto grado de decoro y respeto por su dolor. No se convirtieron en un circo mediático, al menos no de forma generalizada. La ausencia de detalles explícitos, el silencio mediático en torno a una posible causa específica, lo que nos dice es que en medio de la vorágine de la fama, también existen momentos de profunda humanidad, de decisiones difíciles y de la necesidad de un espacio privado para sanar. La desgarradora verdad es que detrás de las sonrisas en las alfombras rojas, hay personas con sentimientos complejos y experiencias vitales que van mucho más allá de lo que vemos en las redes sociales. Pensemos en la fortaleza que se necesita para tomar una decisión así, para afrontar una pérdida y luego, aparentemente, seguir adelante. No es algo que se olvide de la noche a la mañana. Es una herida que deja cicatriz. Y la forma en que Demet y Can han navegado esta situación, o al menos lo que se ha podido percibir, es un testimonio de su resiliencia. Esta historia, al final, nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, la tristeza por la pérdida que presumiblemente han sufrido. Por otro lado, una admiración por la forma en que, a pesar de ser figuras públicas, han intentado preservar su privacidad y su duelo. Es un recordatorio de que, detrás de cada cara famosa, hay una persona con sus propias luchas, sus propios dolores y sus propias batallas internas. La verdad desgarradora sobre el bebé de Demet y Can que nadie esperaba, no es una historia de engaño o de un giro escandaloso en el sentido que a veces esperamos en el mundo del entretenimiento. Es una verdad más sutil, más humana, y por eso mismo, mucho más impactante. Es la verdad sobre el dolor, la pérdida y la fortaleza que se requiere para seguir adelante, especialmente cuando el mundo entero parece estar observándote. Y aunque no tengamos todos los detalles, y quizás nunca los tengamos, lo que esta situación nos enseña es a ser más compasivos, a ser más empáticos y a recordar que la vida de nadie es perfecta, ni siquiera la de nuestras estrellas favoritas. La verdadera noticia, la que debería resonar, es la de la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano para superar las adversidades. Así que, para resumir un poco lo que hemos conversado, la noticia que inicialmente generó revuelo sobre un posible embarazo de Demet y Can, tomó un giro inesperado y doloroso con indicios de una interrupción del embarazo. Lo que nadie esperaba fue la profundidad de esta posible experiencia y cómo esto revela la presión que enfrentan las figuras públicas ante momentos tan íntimos y difíciles. La verdad desgarradora radica en la humanidad detrás de la fama, en la realidad del dolor y la resiliencia necesaria para afrontarlo. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan interesante y revelador como a mí me resultó investigarlo y contárselos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que las figuras públicas deberían compartir más sus experiencias personales, o creen que es fundamental preservar su privacidad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado de alguna manera, por favor, denle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias impactantes. Muchísimas gracias por acompañarme.